Bien. Para hablar de hemostasia secundaria, entonces debemos recordar algunos conceptos importantes de la hemostasia primaria, y es que habitualmente la finalidad principal de la hemostasia primaria era la formación del tapón plaquetario o ese pequeño trombito llenito de plaquetas que se forma sobre un vaso que está habitualmente lesionado. Y este tapón plaquetario se produce gracias a la funcionalidad de las plaquetas. Y habíamos dicho que la funcionalidad de las plaquetas son tres, ¿no es cierto? Está la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria. También dijimos de que los dos principales componentes de la hemostasia primaria vendrían a ser el endotelio capilar, ¿no es cierto? O el endotelio vascular como tal, y las plaquetas. Y cuando alguno de los dos componentes falla, entonces a partir de ahí da origen a los trastornos de la hemostasia primaria. También mencionamos de que las principales pruebas del coagulograma que me evalúan la hemostasia primaria, en primer lugar está el conteo de plaquetas y en segundo lugar principalmente el tiempo de sangría. Y el tiempo de sangría ya habíamos dicho que es de 3 a 5 minutos y cuando este es prolongado, entonces significa de que hay una alteración en la función de la plaqueta que está haciendo que se retrase la formación de este tapón plaquetario. También dijimos que en la fase de activación plaquetaria, en la segunda fase propiamente dicha, sobre la superficie de la plaqueta se van a activar ciertos factores de la coagulación y entre ellos está la fosfolipasa o la tromboplastina. Y entonces, básicamente, lo que consiste la hemostasia secundaria es formar como finalidad la malla de fibrina. Es como que dar un cimiento, es como colocar un cemento sobre un bolito de arena que se formó inicialmente en la hemostasia primaria. Y ese cemento es el que le va a dar la consistencia real al trombo para poder finalmente reponerse ese endotelio que inicialmente fue dañado. Y para que se forme esta malla de fibrina tiene una serie de procesos que pueden ir a partir de 2 vías que han ido evolucionando con el tiempo. Y es lo que nos referimos a lo que son las famosas vía intrínseca y vía extrínseca que finalmente terminan en una unión común que es la vía común y finalmente, sea por cualquiera de las dos vías, lo que se quiere lograr es formar grandes cantidades de trombina. Acuérdense de eso. Si no hay trombina, ¿ya? No hay fibrinógeno. Si no hay fibrinógeno, no hay fibrina. Y por lo tanto, ese tapón plaquetario resulta prácticamente muy débil y no va a tener la consistencia como tal para poder reparar el daño en el endotelio. Y es de lo que vamos a hablar entonces a continuación. ¿Cómo es que llega a formarse la malla de fibrina y cuáles son aquellos trastornos que están relacionados en la hemostasia secundaria, principalmente con los factores de la coagulación? Y entonces aquí vemos de que las teorías de la coagulación a lo largo del tiempo han ido progresando, han ido evolucionando, donde inicialmente se hablaba de una teoría clásica de los 4 factores, luego progresó a la teoría de las cascadas enzimáticas, donde había una vía intrínseca y otra vía extrínseca. Y finalmente, hoy en día se está hablando de la famosa teoría celular. Y yo les voy a explicar ambas. Les voy a explicar ambas. Espero que logren entenderles bien. En muchos lugares todavía lo siguen utilizando vía intrínseca y extrínseca porque es sencilla y es fácil de entender, sobre todo los trastornos y las traducciones laboratoriales. Para esos fines sí tiene bastante importancia, pero para fines fisiopatológicos y cómo es que se van activando, propagando los factores de la coagulación para finalmente llegar a lo mismo que es la formación de fibrina, es que se descubrió esta nueva teoría celular. Luego es importante que conozcan cuáles son los factores de la coagulación que tenemos
El factor número 1 es el fibrinógeno, el 2 llamado protrombina, el 3 es la tromboplastina, este es el que se fija habitualmente sobre la superficie de la plaqueta. Este también es llamado factor tisular, ¿listo? Luego sigue el factor 4, que es el calcio, y es muy importante para la activación de los factores de la coagulación. Luego la proacelerina, que es el 5, la 7 proconvertina, el factor 8, que es el antihemofílico A, el 9, el factor antihemofílico B o de Crisma, el factor 10 de Stewart-Power, el factor 11 o antecesor tromboplástico del plasma, el factor 12, el factor de Hagemann, y el factor 13, que es el factor estabilizante de la fibrina. Importante que sepan que todos estos factores de la coagulación, o al menos la mayoría, se activan a nivel del hígado. Y de ahí la importancia de conocer de que cuando yo tengo algún problema hepático, este va a repercutir sobre la activación de los factores de la coagulación. En segundo lugar, es importante saber de que el factor 8 habitualmente no se produce en el hígado, sino que se produce en el endotelio vascular. Ahora, otro dato importante que les paso es de que tenemos dos factores que son los lábiles, ¿ya?, de la coagulación, y que también son factores lábiles cuando están presentes en los hemocomponentes, como en el plasma fresco congelado, que son el 5 y el 8. Sin esos factores, entonces no tendría habitualmente la cascada de continuación de la coagulación, y sería prácticamente una secuencia bastante débil. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando hablamos nuevamente de hemostasia secundaria, estamos hablando de que el objetivo principal es la formación de la malla de fibrina. Y en este ejemplo de acá, este de acá es el endotelio vascular, y vemos que está totalmente lesionado toda esta capa, ¿cierto? Y cuando está totalmente lesionado, lo que se expone en primer lugar es el factor tisular. Y al factor tisular habitualmente se le va a unir el factor 7. Y este factor 7 lo que va a hacer es activarse para producir factor 10. Y el factor 10 se va a unir al factor 5. Y gracias a esta unión es lo que va a hacer que la protrombina se convierta en trombina y así el fibrinógeno en fibrina, para dar a esta malla grande que ustedes ven acá sobre la lesión que inicialmente se formó en el endotelio vascular. Este proceso habitualmente suele ocurrir de forma normal, y esto es lo que les acabo de decir de una forma totalmente sencilla y fácil, es lo que ocurre de la vía extrínseca. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la vía extrínseca, tiene que haber un daño en el endotelio para que el factor tisular se exponga, y al exponerse se va a unir al factor 7. Ambos van a conformar un complejo que se llama complejo factor tisular, factor 7. No se olviden que este factor tisular es el factor 3. Y de esta manera va a hacer que se active el factor 7A. Y este factor 7 activado en presencia del calcio va a hacer que el factor 10 continúe su activación. Entonces, hasta aquí es donde llega la vía extrínseca, hasta que logra activar al factor 10. ¿Listo? Y ahora acá es donde ustedes pueden ver que este factor 10 que está activado gracias al calcio va a hacer que se una el factor 8 y el factor 9 de forma indirecta, una vez el factor 10 se ha logrado activar gracias al calcio. Como que pareciera que este factor 8 es el que le da potencia al factor 10, así como también el calcio, para que puedan activarse. Y aquí una de las razones, el por qué el factor 8 es un factor lábil, porque si no tengo un factor 8, no va a haber esa potencia como para que el factor 10, solamente con el calcio, pueda activarse. Hasta aquí quiero que entiendan solo esa parte. En segundo lugar, tenemos lo que es la vía intrínseca. Esta vía intrínseca solamente se ha demostrado in vitro que puede funcionar, y no así se ha demostrado en nuestro organismo como tal.
pero sin embargo, in vitro se ha visto que sigue una cascada que finalmente también llegan a activar al factor 10. Y todo comienza con el factor 12 en este caso. El factor 12 igual se encuentra en el subendotelio capilar, o vascular, mejor dicho, y este factor 12 se activa, pero esta activación es muy débil y no da lugar a que continúe la secuencia de activaciones de factores de la coagulación, y es ahí donde aparece un simógeno de alto peso molecular que me va a dar lugar a la calicreína, y solo esta calicreína va a hacer que tenga el factor 12 mayor impulso para activar con mayor fuerza al factor 12. Una vez activado el factor 12, entonces se va a activar el factor 11, y una vez activado el factor 11, este va a hacer que el factor 9 se active. Cuando está activado el factor 9, entonces de la misma manera hace que aparezca el factor 10, y en unión con este factor 8 activado, va a hacer que en presencia de calcio también pueda activarse el factor 10. ¿Listo? Entonces es una secuencia que se ha demostrado in vitro, que se vaya a poder seguir esta secuencia de activación de factores de coagulación en la vía intrínseca, ¿vale? Entonces, esta secuencia también se da y es importante también conocerla, tanto la de la vía extrínseca como la de la vía intrínseca. Y entonces, cuando ya llegamos a la vía común, habíamos dicho que la vía común es el factor 10 que está activado. Y este factor 10 que está activado lo que va a hacer es hacer que la protrombina se convierta en trombina. ¿Y cómo es que la protrombina se convierte en trombina? Gracias a una protrombinasa, que es una enzima que desdobla a la protrombina y hace que se convierta en trombina. Y esto lo hace gracias al segundo factor lábil, que es el factor 5 activado. Una vez tengo yo grandes cantidades de trombina, es entonces cuando el fibrinógeno va a hacer que se convierta en trombina. A su vez, la trombina que se comienza a formar comienza también nuevamente a activar a otros factores de la coagulación para que de esa manera la cascada se vaya haciendo constante. Y los dos principales factores que comienza a activarlos también son los dos que son lábiles, que son el 8 y son el 5. Una vez se ha formado la malla de fibrina, entonces yo tengo totalmente una red bien articulada compuesta por fibrina. Quien le va a dar la estabilidad a esta malla de fibrina es otro factor que también produce la trombina, que es el factor 13. El factor 13 es también llamado factor estabilizador de la malla de fibrina. ¿Ok? Entonces, es de esa manera que tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca llegan a una vía común. La vía común va a ser que produzcan pequeñas cantidades o grandes cantidades de trombina, y de esa manera el fibrinógeno se convierta en fibrina. Y todo lo hacen, ¿no es cierto?, cuando yo tengo acá mi endotelio, ¿no es cierto?, que está disrupcionado y está comenzando aquí a formarse mi malla de fibrina, ¿cierto? Entonces, si yo no tuviera mecanismos que me regulen este mecanismo de la hemostasia secundaria, pues todo el tiempo comenzaría a formarse coágulos, y pudiera inclusive ocasionarme un fenómeno obstructivo. Y es entonces de que tenemos también nosotros mecanismos de regulación de la hemostasia, y es ahí donde aparece la antitrombina 3 y aparecen las proteínas C y la proteína S, y también aparece el inhibidor del factor tisular de la vía extrínseca, todo con el afán para decir, bueno, ya llegamos a formar la malla de fibrina correctamente, no es necesario formar mayor coágulo. Ahora, una vez que se ha logrado formar todita esta reparación del endotelio vascular, es ahora el momento para que aparezca el activador tisular del plasminógeno, y de esa manera destruya ya esta malla de fibrina para que nuevamente la permeabilidad del endotelio vascular quede indemne. ¿Ya? Entonces, es de esa manera que tenemos los tres mecanismos
de la hemostasia. Primero hemostasia primaria, luego hemostasia secundaria y al final la activación del sistema fibrinolítico. ¿Vale? Ahora, lo que yo les voy a explicar a continuación es la famosa vía de la teoría celular, que no es compleja, es sencilla. ¿Listo? Entonces, ven la pantalla en blanco, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí, doctor. Bien. Bien. Entonces, esta famosa teoría celular comienza obviamente igual que la vía extrínseca. Y habíamos dicho que esta vía extrínseca, ¿cómo es que comienza? Con la exposición del factor tisular, ¿no es cierto? Que vendría a ser el factor 3. Este factor tisular habíamos dicho que se van a unir al factor 7. Y cuando ambos se están uniendo, ¿no es cierto?, agarran, entonces forman un complejo enzimático. Un complejo enzimático llamado factor tisular, factor 7. La unión de este factor tisular y factor 7 va a dar lugar a la formación del factor 10. Y el factor 10 es aquí donde se va a unir al factor 8. Y la unión de este factor 10 con factor 8 va a formar lo que se llama una diezasa, es otra enzima. Esta diezasa lo que va a hacer es formar trombina. Pero es una pequeñísima cantidad de trombina, es escasa, no es mucha. Y entonces a esta fase de acá se llama fase de iniciación. Y la fase de iniciación simplemente tiene la finalidad de formar pequeñas cantidades de trombina y que comenzaron prácticamente como la vía extrínseca. ¿Listo? Hasta ahí se entiende, ¿cierto? Luego, estas pequeñas cantidades de trombina que comenzaron a formarse me van a servir para comenzar a formar el pasaje hacia la segunda fase, donde mi segunda fase va a recibir el nombre de amplificación. ¿Esto qué significa? Que gracias a las pequeñas cantidades de trombina que se me formaron aquí, se van a comenzar a amplificar diferentes factores de la coagulación. Y entre ellos, entonces, aquí está el factor 9, está el factor 10, está el factor 8, está el factor 5 y está el factor 11. Entonces, la fase de amplificación consiste en amplificar factores de la coagulación gracias a esas pequeñas cantidades de trombina que se me formaron en la fase de iniciación. Y resulta que esta fase de amplificación va a dar lugar a la tercera fase, que es de propagación. Y eso lo va a hacer gracias a la unión del factor 11 con el factor 9. Y entonces resulta que este factor 11, cuando se une al factor 9, ¿ya? Y este factor 9, cuando se une al factor 8, lo que van a hacer es formar trombina. Pero ¿cuál es la diferencia acá? La diferencia aquí es de que aquí sí se forman excesivas cantidades de trombina gracias a la amplificación de todos esos factores de la coagulación que se amplificaron para que esas grandes cantidades de trombina logren hacer que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Y de esa manera, ¿no es cierto?, vamos a tener nuestra malla de fibrina, que es el objetivo principal de la hemostasia secundaria.
Ahora, si ustedes recuerdan también, hay otra función que tiene la trombina, que muy aparte de estos factores, la coagulación que va a amplificar y va a formar también, va, si ustedes se recuerdan, va a amplificar las plaquetas. Se lo mencioné en la anterior clase. Esto significa que va a llamar a más cantidad de plaquetas para que vayan al lugar de la lesión. Es por eso que yo les menciono que la pieza fundamental en todo esto es la formación de la trombina. Inicialmente se forman pequeñas cantidades y esas pequeñas cantidades me van a servir para amplificar más cantidad de factores de coagulación, y cuando tengo más cantidad de factores de coagulación y gracias al factor 8 y al factor 5 se me van a formar un exceso en la formación de trombina capaces de que el fibrinógeno lo convierta en fibrina. A su vez, esta trombina también va a formar a otro factor de la coagulación finalmente, que es el factor 13, que es quien va a dar la estabilidad a toda esta malla de fibrina. Bueno, en eso consiste entonces la famosa teoría celular. Espero que lo hayan podido comprender. Su fase de iniciación, de amplificación y la fase final, que es toda esta de acá, que se llama de propagación. ¿Listo? Bien. Entonces, ya que vimos, ¿no es cierto?, lo que es la hemostasia secundaria, tanto vía intrínseca y la teoría celular, y comenzamos a hablar de cuáles son los factores que comienzan a regular la hemostasia secundaria. Habíamos dicho que principalmente aquí está la antitrombina 3, directamente bloquea a la trombina, ¿no es cierto? Y si no hay trombina, por lo tanto no hay activación, amplificación, propagación de los factores de coagulación, y si no hay trombina, por lo tanto no hay fibrinógeno ni fibrina. En resumidas cuentas, las tres proteínas anticoagulantes que actúan como reguladores de la coagulación son el inhibidor del factor tisular, la antitrombina 3 y la proteína C y la proteína S. ¿Ok? Ahora, si nos preguntamos cuáles son los factores de la coagulación que dependen de la vitamina K, ¿qué significa esto que dependan de la vitamina K? Significa que gracias a la vitamina K estos factores en el hígado se van a activar, y los factores vitamina K dependientes vendrían a ser el 2, 7, 9 y 10. Es importante eso conocerlo. Y la warfarina es la que inactiva prácticamente a la vitamina K. Entonces, si yo administro warfarina, prácticamente voy a bloquear todos esos factores vitamina K dependientes. Entonces, vale la aclaración, la warfarina, como yo la mido laboratorialmente a través del tiempo de protrombina. Por lo tanto, cuando yo voy a anticoagular a un paciente y voy a utilizar warfarina, ¿cómo yo voy a saber que ese paciente está anticoagulado? Solicitando el tiempo de protrombina, ya que el tiempo de protrombina me mide la vía extrínseca, y los factores habitualmente de la vía extrínseca son los factores 2, 7, 9 y 10, donde los más importantes, el más importante diría yo, es el factor 7. ¿Y cuáles son las proteínas anticoagulantes que dependen de la vitamina K? Son la proteína C y la proteína S. Y acá es importante esto tomarlo en cuenta. Hay una complicación de la warfarina, que es un raro fenómeno protrombótico, que es la necrosis cutánea, que se puede producir por la inhibición de la proteína C y la proteína S, que son inhibidas mucho antes que los factores de vitamina K dependientes. Esto significa que cuando yo voy a anticoagular, yo no puedo dar de entrada la warfarina por este motivo. Es por eso que primero yo doy heparina de bajo peso molecular, bloqueo al factor 10, ¿listo? Con la heparina de bajo peso molecular. Y al bloquear al factor 10,
entonces voy a tener menos cantidades, por ende, de trombina y voy a tener menos cantidades de estos factores de la coagulación. Y habíamos dicho que la proteína C y la proteína S habitualmente al que inhibe principalmente es al factor 5. Si yo inicialmente doy warfarina, voy a ir a bloquear directamente al factor 5 y puedo crear de forma paradójica un fenómeno más bien protrombótico activando la coagulación de forma acelerada. Y eso significa mayor riesgo para el paciente. Entonces, la recomendación principal, si van a anticoagular, primero heparina y luego de unos 2 a 3 días recién iniciar la warfarina. Esto es exactamente lo mismo. Aquí tenemos un endotelio vascular que está totalmente lesionado. Lo primero que se expone es factor tisular. El factor tisular se une al factor 7. Ambos forman un complejo. Y posteriormente lo que van a hacer es activarse al factor 10. El factor 10 se va a unir al factor 5 y al factor 8. Y esta unión va a hacer que la protrombina se convierta en trombina y el fibrinógeno se convierta en fibrina. Para regular esto, ¿no es cierto? Habíamos dicho que teníamos inhibidores y dentro de los inhibidores están acá los inhibidores del factor tisular, la proteína C, ¿ya? Y la antitrombina 3. Aquí están como que los mecanismos inhibitorios y los mecanismos fisiológicos habituales con los que se activa la vía extrínseca. Y por último, en la hemostasia secundaria habíamos dicho de que cuando ya se formó completamente esta malla de fibrina, ya se reparó el daño en el endotelio vascular, inmediatamente mi tejido va a detectar que ya está totalmente reparado y va a mandar una señal para que se active el activador tisular del plasminógeno y dé lugar al plasminógeno. Y el plasminógeno va a dar lugar a la plasmina y va a ser la plasmina quien va a destruir esa malla de fibrina como parte del sistema fibrinolítico. Y cuando comienza a destruirse toda esta malla de fibrina que se ha formado, van a comenzar a desprenderse restos de fibrina que lo vamos a denominar productos de degradación de la fibrina. Y estos productos de la degradación de la fibrina lo podemos medir a través de un estudio laboratorial que se llama dímero D. Y de aquí la importancia también de que cuando yo tengo una trombosis venosa profunda y tengo la sospecha de que ha hecho el paciente un tromboembolismo pulmonar, significa que ese trombo que estaba pegado en el endotelio vascular por debajo de la rodilla y se desprende un émbolo, al desprenderse va a liberar productos de degradación de la fibrina y se va a poder traducir a través del aumento del dímero D mayor a 400 miligramos habitualmente. ¿Y? Entonces, esa es la traducción fisiopatológica y clínica. Las drogas antifibrinolíticas, aquí está el ácido Y-aminocaproico, muy bueno, y uno de los que yo más utilizo es el ácido tranexámico. ¿Para qué me sirve el ácido tranexámico? Para bloquear el sistema fibrinolítico. Eso quiere decir que voy a bloquear a este nivel. Y por lo tanto mi malla de fibrina no se me va a destruir. En aquellos sangrados masivos yo de alguna manera también necesito de alguna forma disminuir la propagación de ese sangrado. Y una forma de hacerlo es evitando de que esa malla de fibrina que se me forma en ese endotelio vascular en el que está sangrando de forma abundante sea más consistente y no se me destruya fácilmente. Y puedo de cierta manera bloquear eso gracias al ácido tranexámico. En las hematuриas, en algunos casos de hemorragia digestiva alta, masiva, con inestabilidad hemodinámica, pueden utilizarse el ácido tranexámico. Lo hemos visto inclusive en algunos artículos, en los trabajos que les pedí para que hagan de hemorragia digestiva alta, el uso del ácido tranexámico fue cuestionado por mucho tiempo. Algunos dicen que sí, otros que no, todavía que está en duda. Y al final la evidencia dice que hay un número relativamente mayor, ¿ya?,
de casos que ha demostrado utilidad al usar el ácido tranexámico en los casos de hemorragias severas. ¿Listo? Bueno, aquí nuevamente tenemos la vía extrínseca, la vía intrínseca. La extrínseca nuevamente, factor cisular, factor 7 se activa, da lugar al factor 10, el factor 10 se tiene que unir aquí al factor 5, se activa el factor 10, la vía intrínseca lo mismo, a través del factor 12 comienza todo, pero el factor 12 necesita del sistema calicreína para darle mayor potencia de activación al factor 12, y el 12 activa al 11, y el 11 activa al 9, y el 9, miren acá, gracias igual al factor 8, va a hacer que el factor 10 se active. Y una vez activado, ¿no es cierto? Es ahí donde la protrombina se convierte en trombina y el fibrinógeno en fibrino, ¿vale? Y volvemos a lo mismo. La vía extrínseca, entonces, que quede claro, se mide laboratorialmente a través del tiempo de protrombina, y la vía intrínseca se mide laboratorialmente a través del tiempo parcial de tromboplastina activada. ¿Ok? La vía extrínseca habíamos dicho que son factores vitamina K dependientes, ¿no es cierto? Están principalmente el factor 2, 7, 9 y 10, teóricamente. Pero los más importantes que tienen que conocer es que está ahí involucrado el factor 7 y el factor 10, que es el que está acá. Luego, la vía intrínseca es el que tiene más factores de coagulación. Está el factor 12, está el factor 11, está el factor 9, está el factor 8 y finalmente está inclusive el factor 10. Son más factores de coagulación que están relacionados. La protrombina, ¿no es cierto?, que vendría a ser el factor 2, también forma parte de la vía extrínseca, ya que es habitualmente la que más se ha demostrado en humanos, ¿no es cierto? En cambio, la vía intrínseca solo se ha demostrado in vitro. Por eso que se lo considera también el 2, el 7, el 10 y pequeñas cantidades de factor 9 que de forma indirecta pueden hacer que activen directamente al factor 10. ¿Ya? Entonces, por eso que son los factores 2, 7, 9 y 10. Ok, chicos. La segunda parte vamos a hablar de los trastornos de la hemostasia. Por favor, si tienen hasta aquí alguna pregunta, soy todo oído para ustedes. Doctor, disculpe. Gerson. Doctor, bueno, he visto que en dos libros, como por ejemplo el de Fisiología de Guyton y el de Fisiopatología de Paul, no mencionan al factor 8 como participante en el mecanismo de la vía extrínseca. Y no sé si es eso constante o sea, si aún se sabe bien ciertamente que participa o no, El porque hasta factor ahora 8 no, pensé que no. el factor 8 no participa en la vía extrínseca, pero sí es parte de la vía intrínseca. Ya es que lo escuché mencionar en que participaba en ambos, entonces me dejó un poco desconcentrado. No, 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 no. En la vía extrínseca no hay cómo participe el factor 8. Es en la intrínseca. ¿Ya? Solo en la intrínseca, no te olvides. Y enseguida lo vamos a ver eso en los trastornos y te vas a dar un poquito más de cuenta. Gracias. Vilcania, pregunte. Doctor, una Magdalena pregunta. Mena Gutiérrez, Lía Doctor, ¿me Anaí, escucha? César Calatayud, Shetley, María José. Doctor, doctor, ¿me escucha? ¿Su nombre? Rodney, Rodney. Hola, Rodney. Te escucho. ¿en qué consiste el tiempo parcial de tromboplastina? ¿Podría explicarnos un poco más sobre eso? Bueno, esa es una prueba sobre todo laboratorial. ¿Ya? El tiempo parcial de tromboplastina me mide la vía intrínseca. Habitualmente la vía intrínseca lo hago a través yo de la administración de heparina. ¿Ya? Cuando voy a hacer
anticoagulación. Antes se hacían las anticoagulaciones con heparina sódica y se utilizaban grandes dosis para lograr amplificar el tiempo parcial de tromboplastina activada, y yo sepa de que cuando el tiempo parcial de tromboplastina activada esté mayor a 2 veces por encima de su valor normal, 2 veces por encima de su valor normal, yo hablo cuando está entre 2 a 3 veces por encima de su valor normal. Su valor normal es aproximadamente hasta 35. Cuando está mayor de 70 segundos, entonces en esos casos estoy hablando de que está en un rango de anticoagulación. De la misma forma, el tiempo de protrombina lo que me hace es saber cuán bloqueados o inactivados están los factores de la coagulación vitamina K dependiente para que evite que se forme el coágulo. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo voy a conseguir con ambas pruebas. La funcionalidad principal, vuelvo a repetir, es hacer con estas pruebas el seguimiento a la anticoagulación que yo voy a realizar. Básicamente eso. Ahora, también yo tengo una traducción clínica de estas pruebas cuando no son por motivo de anticoagulación y son por motivos de enfermedades. Y es de lo que vamos a hablar a continuación, que son los trastornos de la hemostasia secundaria. Directamente